Chichore es una película de Bollywood cine hindi del norte de India, de motivación, protagonizada por Sushant Singh Rajput como Anirudh y Shraddha Kapoor como Maya. Comencemos. Empezamos viendo una zona de residencias universitarias, Hostel 4. Vemos a un joven apodado Sexa, quien va por su amigo llamado Anirudh, con un bote de agua. Más tarde todos empiezan una guerra de botes de agua. También van en busca de otro compañero llamado Raghubir, el cual se niega a participar, pero lo forzan y le avientan agua. Notamos que se llevan mal con Annie. Luego, en otra escena, vemos a un hombre sobre los 40 años. Es Annie. Tiene un hijo adolescente llamado Raghav. Raghav habla con sus amigos, comenta sobre los resultados de los exámenes de admisión a la universidad. Raghav se nota bastante preocupado. Annie entra a la habitación de su hijo. Este le dice que no debe preocuparse, pues piensa que todo saldrá bien, pero Raghav se siente con mucha presión y le dice a su padre que él no es tan brillante como lo fue él, pues Annie era muy destacado en su clase, siempre tenía los mejores promedios. Annie se queda mirando la foto de su hijo y la madre, que está sobre la mesa de noche, y siente nostalgia. Al día siguiente, Annie lleva a su hijo a casa de la madre. Raghav le dice a su padre que se da cuenta que aunque están separados, aún hay sentimientos entre ellos. Annie deja a su hijo y le dice que si Maya preparó algo rico, le lleve. Raghav le dice a su madre que en unos días tendrá los resultados de admisión. Maya le pide que no sienta presión de su padre. Él dice que no, pero Maya le refuta diciendo que ella conoce a Annie. Otra noche, Annie le da una botella de vino a su hijo para que la tomen cuando le entreguen los resultados, para celebrar. Annie mira grabaciones y fotos que tiene de su familia cuando estaba con Maya y Raghav era pequeño. Este se siente triste. Llega el día de recibir los resultados. Raghav y su amigo miran los resultados en la página web, pero ambos han sido rechazados. Raghav llora. Su amigo intenta tranquilizarlo, pero Raghav dice que todo ha terminado para él y se tira por el balcón inesperadamente. El amigo llama a los padres de Raghav y van al hospital. El joven le dice a Annie que Raghav dijo que ahora todos lo llamarían perdedor y no lo pudo soportar. Maya le reclama a Annie, pues dice que es su culpa porque tiene la custodia del niño y siempre anda en reuniones. El médico le dice a los padres que tiene daño cerebral y estará en observación, ya que se puede agravar. Annie ve a su hijo y se siente culpable. Pasan los días, el joven presenta inflamación y además daño renal, por lo que deben hacer diálisis. El médico dice a los padres que la situación es grave, que no muchos logran salir adelante. Annie en su casa busca el álbum de su universidad, donde hay una foto con sus amigos y están usando las camisetas con las iniciales de la palabra perdedor. Annie lleva el álbum al hospital. Él entra al cuarto del hospital donde está su hijo. Como el amigo de Raghav le contó al padre que sintió mucha desesperación de que lo iban a llamar perdedor. El padre le empieza a contar su historia. Vemos a Annie de joven. Este entró a la Universidad Nacional de Tecnología de Bombay. En la oficina de asignación de residencias universitarias, Annie pregunta por su lugar. El encargado le dice que le tocó el área H4. El encargado también dice que ese es el área donde están los perdedores. Annie no entiende por qué le dice eso, pero el hombre comenta que pronto lo entenderá. Annie va a su área de albergue y conoce a su amigo Saxo. Este es bastante excéntrico y vulgar. La comida en ese albergue también era de mal gusto. Annie envió su solicitud de cambio de albergue, pero dice que le preocupaban dos cosas. Uno, qué pasaría si lo cambiaban de albergue, y dos, qué pasaría si seguía ahí. Los estudiantes del H4 hacían reuniones de convivencia para pasar ratos amenos. Annie se fue sintiendo mejor. Saxo era uno de los más alocados. El monitor de Raghav empieza a sonar y Annie debe salir, pues el doctor entra a la habitación a revisar. Luego el doctor le dice a los padres que el joven se ha estabilizado y recuperó la conciencia. Annie y Maya entran a verlo. El chico dice algunas palabras y vuelve a quedar dormido. Annie le dice a Maya que su historia está ayudando a su hijo y quiere encontrar a su amigo Saxo para presentarlo. Annie tiene un recuerdo de cuando el padre de su amigo fue a buscarlo. Lo preguntó por su nombre, pero como todos lo conocían por Saxo, se confundieron. El padre le dice que su hijo se llama Gurmeet Singh Dhillon. El señor llegó al cuarto de su hijo y vio que tenía muchos póster y revistas de mujeres, además del apodo que tiene. Este lo abofetea y regaña. Le dice que debe enfocarse en sus estudios.
Annie busca a su amigo por redes sociales, lo llama por teléfono, vemos que Saxo está en una reunión de negocios. Al saber que es una llamada de un amigo del albergue decide contestar. Annie lo saluda y le cuenta lo que le está pasando. Saxo decide viajar para reunirse con Annie. El amigo llega al hospital y Annie le presenta a su hijo. Ragav está despierto. Saxo continúa contando su historia. Dice que Annie había pedido cambio de albergue, pero Saxo, siendo unos semestres mayor, le explicó que en los otros albergues hay mejor comida y otras comodidades, pero lo que hay en el cerebro y el rendimiento no depende solo de eso, pues la diversión también es importante. También hablan de las muchachas. Saxo dice que las bonitas solo entran como cada 70 años. Ahí Annie dice que vio a Maya por primera vez y escuchamos la canción Jairiyat. Saxo le dice a Annie que ni se ilusione, pues Maya tiene una gran fila de chicos atrás de ella. Sin embargo, Annie sí tiene la esperanza de acercarse a ella. El doctor llega nuevamente y les pide que se retiren, ya que el joven debe descansar. En la cafetería, Saxo le pregunta a Annie qué sucedió con Maya, pues sabe que él luchó mucho por ella y ahora están separados. Saxo les dice que llamó a sus otros amigos. Y hay otro recuerdo, pues un día el padre de un chico apodado Mumi en la facultad le presentó su hijo a Saxo y les dijo que lo volvieran un chico más avispado, ya que era bastante retraído y sentimental por culpa de la madre. Saxo dice que ese fue el perdedor número 2. Mumi también llega al hospital y dice que trabaja en Estados Unidos actualmente. Sigue contando la historia. Luego vemos al perdedor número 3. Es apodado Acid, quien era el que siempre estaba junto a Saxo, ya que ingresaron al mismo tiempo a la facultad. Un día, Annie le dice a Mumi que él le enseñará a tener confianza con las mujeres, pero ahí aparece Maya y Annie empieza a tartamudear. Mumi habla con Maya, luego le dice a Annie que no parece tener mucha confianza. Annie le pide a Mumi que no se lo diga a nadie. Los muchachos del albergue H4 siguen pasando el tiempo. Otro día Annie le da la bolsa de ropa de señora a Maya y ella le dice que fue lindo el otro día y Annie le agradece. Annie poco a poco se va acercando más a Maya. Él es muy insistente con ella y un día la invita al cine. Maya le dice a su hijo que eso fue lo diferente de Annie con respecto a los demás chicos, pues nunca se dio por vencido con ella. El médico dice que el joven no ha mostrado más mejorías, pero que continuará con los medicamentos y en observación. Seguimos viendo los recuerdos. Los jóvenes son bastante bromistas entre ellos. Annie y Maya siguen saliendo. Maya empieza a enamorarse de Annie. Otro día vemos a otro joven llamado Raghuveer, quien está en el último año de su carrera y pertenece al albergue H3, donde hay estudiantes muy destacados y también de otros países. Raghuveer ve la solicitud de Annie para cambio de albergue. Ve que es un estudiante destacado en los deportes, por lo que acepta que Annie se pase al albergue H3. Raghuveer va y habla con Annie. Le dice que al día siguiente puede cambiarse de habitación. Annie se alegra, pero luego se empieza a sentir nostálgico. Le comenta a Maya y ella dice que tome la oportunidad, pues solo serán un par de meses, que es el tiempo que duran las competencias deportivas. Más tarde, Annie habla con Raghuveer y le dice que gracias por el ofrecimiento, pero ha decidido quedarse en el H4. Esto enfada a Raghuveer, quien le advierte que esa decisión le costará caro y que mire el ejemplo de Derek, otro compañero, el cual es atleta destacado, pero quien decidió quedarse en el H4 y no ha podido avanzar en la vida. Luego vemos que Derek llega al hospital. También vemos en los recuerdos que Derek fue en busca de Annie. Aquí dicen que Derek fue el mayor perdedor del grupo. Era fumador y bebía alcohol. Derek le confiesa a Annie que Raghuveer recluta a los buenos jugadores de los otros albergues para recibir los créditos por ganar. También lo lleva a ver la tabla de resultados de todos los años donde el albergue H4 siempre queda en último lugar. Dice que eso debe cambiar. Ahí pasan los del H3 y se burlan de Annie y Derek. Más tarde, Derek anima a los chicos del H4 para que compitan y den lo mejor de sí, para poder sacar esa etiqueta de perdedores. Empiezan a entrenar, pero ven que los chicos del H4 no tienen mucha destreza en los deportes. Aún así intentan no desanimarse. Por otro lado, el doctor les dice a Annie y Maya que Ragav está muy delicado y se está agravando la inflamación en el cerebro. Annie le cuenta todo a sus amigos, pero estos deciden quedarse y acompañarlo. Luego aparece otro amigo, es el perdedor número 5 llamado Befda. Era un bebedor asiduo, pero también destacaba mucho en ajedrez.
Todos los chicos entrenan en el deporte donde mejor les va. Así llega el día donde inician los partidos entre albergues. A los chicos del H4 no les empieza a ir muy bien. Además, Raghuveer los amenaza. Luego Annie discute con Maya, pues siente mucho estrés por las competencias. Esa noche también se reúnen los chicos del albergue H4 y discuten por el bajo rendimiento. Luego Mummy dice que hasta no ganar la competencia general no le hablará a su madre, esto como un tipo de sacrificio y poder sentir motivación. Y Derek dice que no fumará por esos 2 meses, y los demás también sacrifican algo. Annie dice que él no hablará con Maya en esos 2 meses. Maya se siente muy confundida al notar la indiferencia de Annie. Siguen los partidos de los diferentes deportes, pero el desempeño es regular. Pasan los días, los chicos vuelven a discutir, pero les informan que Bevda ha tenido una urgencia médica. Este les da ánimo a los demás. Annie hace una reunión del grupo y explica una táctica que se le ha ocurrido. Dice que deben poner presión al rival para tener algo de ventaja. También buscan reclutar a otros muchachos para que se unan a sus equipos. Acid escribe los eslogan que gritarán en la tribuna para animar al equipo y poner nerviosos a los demás. Cuando reanudan los partidos, sus tácticas dan resultados positivos y ganan varios partidos. Por otro lado, Maya se sigue sintiendo mal porque Annie le sigue ignorando. Saxo va a hablar con Maya y le persuade para que llame a un jugador que se enfrentará a su compañero. Esta le habla toda la noche, por lo que el joven no logra dormir y en el partido no rinde bien, perdiendo el juego. Luego Maya se reúne con Annie y comen pastel, pero este no le dirige la palabra. Por otro lado, vemos que Maya le confiesa a Mummy que Annie y ella no han hablado bien y ella decidió alejarse. Dice que piensa que es culpa suya. Mientras, Annie también le dice a Saxo que piensa que es su culpa la separación con Maya y aún la ama. Los chicos del H4 siguen con sus tácticas, un tanto exageradas, y siguen avanzando en las eliminatorias. Una noche en el bar, los de H4 se encuentran con los de H3. Raghuveer se siente muy molesto por perder ante ellos. Los del H4 cantan una canción de burla. Por esto Raghuveer se altera y lanza una botella a Annie. Estos empiezan una pelea y Mummy no sabe qué hacer. De los nervios se golpea contra el vidrio y se lesiona el dedo índice. Por esto empieza a gritar y los demás se calman. Al día siguiente, Mummy, con su dedo lesionado, quiere intentar jugar, pues es la semifinal de Carrom, el cual es un juego en el que le va muy bien, pues ha ganado todos los partidos. Compite con otro joven, pero Mummy no puede lanzar bien por el dolor y pierde. Luego reclutan a otro joven muy delgado para levantamiento de pesa en una categoría especial. El día de la competencia el joven se enfrenta con una chica del otro equipo. Estos levantan el peso, pero el joven es quien gana. Todos los del H4 celebran muy efusivamente. En ese momento llega del hospital Bevda. Los muchachos siguen avanzando, pero los del H3 son muy buenos. Y vemos que en esos días fue que se dio la guerra de baldes de agua en el H4 y buscaron a Raghuveer para mojarlo también. Bevda en el ajedrez fue también muy bueno, por lo que llegó fácil a la final. El doctor le informa a los padres que el joven empeora. Esto los preocupa. Reunidos los amigos, Annie dice que es su culpa, pues le dijo a su hijo que abrirían la botella que le dio de regalo cuando ganara. En lugar de decir que pasara lo que pasara, celebrarían. Por eso el chico sintió mucha presión. Mummy al escuchar esto siente mucha tristeza, por lo que llama a su hijo y le dice que le prometió la bicicleta si sacaba buena nota en matemáticas, pero que se la dará sea lo que sea, pues lo quiere mucho. Los chicos del H4 sienten mucha presión por las finales. El doctor llama, dice que se debe operar urgente, pero que también está el riesgo de que pierda la vida en el procedimiento. Annie le pide que lo deje terminar la historia de su hijo. Maya lo convence y el doctor acepta. Los amigos siguen contando la historia. Raghuveer quiere boicotear a los del H4. Lleva una botella de alcohol a Bevda esa noche. A la mañana inician los juegos. Bevda llega aparentemente ebrio a su competencia, mientras lesionan también el pie de Derek. Los chicos del H4 ganan la final de ajedrez, ya que Bevda en realidad no estaba tomado. También ganan la competencia de relevos en la pista. Todos van al polideportivo de baloncesto a apoyar a Annie y el equipo. El partido está muy reñido, pero en el último tiro Annie falla, por lo que pierden esa medalla. Todos quedan muy tristes. Raghav se decepciona de la historia, pero Annie dice que eso no los hizo perdedores. Todos piensan igual, dicen que no se sintieron perdedores. Raghuveer ese día se acercó al equipo de los del H4 y los felicitó, pues dijo que dieron un muy buen juego y no fue fácil derrotarlos. Todos los aplaudieron y reconocieron su esfuerzo. Esto reconfortó a los del H4.
Annie le dice a su hijo que debe entender que el resultado es una cosa y el esfuerzo en el camino es otra, y hay que siempre luchar. El joven es llevado a la sala de cirugía, mientras los mira a todos a lo lejos, con el aspecto de cuando eran estudiantes. Luego, Raghav sigue narrando su historia, pues aprendió a valorar más su vida y lo que es realmente importante. Al final hay un musical con todos disfrutando de un baile con la canción Fikar Not. La película es entretenida, aunque un poco lenta. La historia en sí intenta transmitir un mensaje de que no hay que presionar demasiado a los jóvenes, pues hay muchos casos en la vida real, como el de Raghav, ya que India es como la China, un país muy competitivo al haber tantas personas. Hay muchísimos chicos buscando un puesto en alguna universidad, pero muchas veces por lo mismo no es nada fácil, y eso pone una etiqueta extra sobre ellos, conlleva comparaciones, frustraciones y burlas. Chichore, no sé si tiene una traducción literal, pero hace referencia como algo banal, bajo, no a perdedores precisamente, pero sí algo así. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.